Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Be'aret estaba tohu abohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 19 del Testimonio del Espíritu, recibiendo la vida eterna, recibiendo la Zoé eterna de Elohim. En el capítulo anterior estábamos tratando este tema, recibiendo la vida eterna por mirar, por creer y por recibir a aquel que Elohim había enviado, a su Hijo, aquel que es la palabra que se hizo hombre. Y a tono con esto, como dice en el capítulo 17, cuando él hace la oración sacerdotal por todos los hijos de Elohim, por todos aquellos que reciben la vida eterna, él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Es decir, que el que da, porque precisamente adquirimos la imagen y semejanza de él en su venida, en su manifestación como hombre verdadero, pues es la única manera de que él puede comunicar esa vida eterna. Es decir, que aunque la voluntad de Elohim es darle vida eterna a todo lo que él quiso en su soberanía, sin embargo, el único que puede comunicar la vida eterna al hombre es el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De manera que el Hijo es el único que puede hacer efectiva la voluntad de Elohim de dar vida eterna a una persona, a un hombre, es precisamente haciéndolo por medio de su Hijo. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jadebar de Elohim Hamashiach, a quien tú has enviado. Por supuesto que la traducción, todas las versiones bíblicas que tienen el Nuevo Testamento, cuando traducen Jesucristo, pero sabemos que él es la palabra de Elohim que se hizo hombre. Ese es su verdadero nombre, revelado en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahí pueden buscar el nombre, que es Jadebar de Elohim Hamashiach, la palabra de Elohim. Le decía que la vida eterna consiste en que te conozcan. Esta palabra conocer viene por supuesto desde el Génesis y es aplicada también en el griego, en la traducción al griego de ginosco, que es la palabra que se utiliza en el griego, ginosco, conocer, pero esta palabra viene del hebreo que está en el capítulo 3 del Génesis, cuando se usa por primera vez en Génesis, el capítulo 4 de Génesis,
donde dice en el versículo 1, y Adán conoció a Java, es decir, a Eva, su mujer, la cual concibió y parió a Caín. Y la palabra que se usa aquí es yadá, como conocer, es decir, para tener una relación íntima, es decir, para tener una relación carnal. Se usa la palabra yadá, pero en el griego esta palabra, que es conocer, también se aplica en el sentido que lo estamos diciendo cuando Adán conoció a Eva, su mujer, sino que se aplica también, por supuesto, como conocimiento, cuando el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues esa palabra que conocerían serían como Elohim conociendo el bien y del mal. También se usa esta palabra, es decir, que cuando la serpiente tienta a Eva, dice, y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Ahí se usa también esta palabra de conocer, pero en el hebreo, en el griego, la palabra que se usa es ginosco. Ahora, a lo que queremos llegar es que la vida eterna consiste, dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Aquí se usa el término ginosco, conocer. Por supuesto que se usa con un significado amplio, entra dentro de ese conocer que vimos de Adán y Eva, de Adán conociendo a su mujer, pero también en el conocimiento, tener un conocimiento. Lo que quiero decir, hermano, es que en este caso, para recibir la vida eterna, conocer a Elohim es como decir, hacernos uno en el espíritu con Elohim por medio de su Hijo. Cuando nacemos del espíritu, cuando nacemos de agua y de espíritu, nos hacemos uno con Él, es decir, en una relación de intimidad que solo podemos interpretarla en el sentido humano como la relación íntima del hombre con la mujer, es decir, de un conocimiento profundo entre ambos. De manera, hermano, que es por eso que esa relación íntima, esa relación de ejad, de ser uno, la recibimos precisamente cuando hemos mirado, cuando hemos creído y cuando hemos recibido a aquel que Elohim envió, y que al recibirlo entramos en una relación de ejad, es decir, de unidad, y que esa unidad incluso si el hombre y la mujer cuando forman el matrimonio son una sola carne, ahora en la relación con Elohim como nuestro Padre estamos en un solo espíritu, es decir, somos ejad con el espíritu de Elohim. Y a esto es lo que él se refiere, que la vida eterna es que te conozcan a ti, consiste en que lo conozcan a él, el único Elohim verdadero, y aquel que él envió, en este caso a su Hijo, a la palabra que se hizo hombre. Esto en relación con lo que habíamos dicho en el sentido de ese conocer recibiendo la vida eterna. Un poco para profundizar en ello, vamos a leer el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio Eterno
conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yehoshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yehoshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Fíjense que aquí dice bien claro que él no bautizó a nadie. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yehoshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yehoshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yehoshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yehoshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yehoshua le dijo: llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yehoshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yehoshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, o entre los judíos está. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yehoshua le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él le dijo:
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Josué les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, abrid vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Josué mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Josué otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Josué había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Josué le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Josué le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó por la palabra que le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora ha comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Josué le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Josué cuando fue de Judea a Galilea. Sea la palabra de Elohim luz a nuestros ojos y lumbrera a nuestro camino. Como he dicho, que estos capítulos se van concatenando uno al otro, uno con el otro. El capítulo 1 es la identificación, el capítulo 2 es la boda de Caná de Galilea, y que más que una boda es como decir, es la boda, es el encuentro del novio con la novia. El novio, el esposo vino, pero como decir, la novia no estaba preparada, más que no estaba preparada, es decir, que el Evangelio nos va revelando una historia de amor
Pero más que una historia de amor, es como decir el matrimonio de Elohim con su pueblo, con sus hijos. En este caso, Él vino para su pueblo Israel, para que su pueblo Israel lo recibiera como aquella esposa, como aquel pueblo que Él había separado de entre todos los pueblos y que le había dado sus mandamientos precisamente para hacerlo una propiedad suya en una relación más profunda, como si fuera la esposa, pero que en todo el proceso del Tanaj, como se conoce el Antiguo Testamento, vemos las infidelidades de Israel a su Elohim, y que en el tiempo que Elohim dispuso envió a su hijo, el cual es el verdadero esposo, pues lo envió para hacer adquisición de la esposa, pero esta esposa ni siquiera la boda estaba preparada como debía de prepararse, y por supuesto la novia no estaba preparada. Más bien la novia se estaba casando con otro o estaba ya adulterando con otro. Es decir, que esta historia de esta infidelidad viene desde el mismo Génesis, donde la primera pareja, y en este caso pues desobedecen el mandamiento, reciben el consejo del serpiente, del Najás, y comen del árbol del cual Elohim le había dicho no comiera. De manera que esta historia de la mujer samaritana viene a, como decir, a darnos entendimiento de cuál era la verdadera condición de la esposa, la cual no estaba preparada. Y este es el encuentro del Mesías con esta mujer. Por supuesto, este encuentro, él, como decir, conociendo la necesidad, como decir, cuando uno va a un pueblo a ver una novia, uno se, como decir, se informa de cuál es la mejor vía para poder llegar a ella, para tener un encuentro con ella. Y Elohim, conociendo la necesidad de esta mujer, pues pone a su hijo en el pozo que se conocía como el pozo de Jacob en Samaria, y que esta mujer, en su necesidad espiritual, en su necesidad como decir humana, pues iba a este pozo a buscar agua. Y es allí donde el Mesías dice que le era necesario pasar por Samaria. Por supuesto que Samaria forma parte de las tribus, de aquellas 10 tribus que fueron dispersas, 10 tribus que se gentilizaron, que se separaron por diferentes vías, fueron separadas de Judá, y que pues perdieron prácticamente su identidad. Pero Elohim sí conoce a dónde están aquellos que Él escogió, aquellos que forman parte de su pueblo y que hoy conocemos como las ovejas perdidas de Israel. Pues Él sí sabía que en Samaria era representante, como decir, de todos los
hijos de Elohim o de todos los hijos de Israel que estaban dispersos por el mundo. Así que por eso él dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yehoshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yehoshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Número 1, en el capítulo 3 podemos observar que Juan, en su segundo testimonio, habla alrededor de esto. Hubo una disensión entre los judíos y los discípulos de Juan acerca de la purificación, y en el capítulo 3:26 dice: y vinieron a Juan y le dieron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí hay dos cosas. Número 1, Juan le da la preeminencia al Mesías. Es decir, que no ve una amenaza en que el Mesías crezca y él mengüe, sino que precisamente él estaba dándole el lugar. Es decir, que precisamente Juan le estaba dando el lugar y decía, lo veía como el esposo y que él era el amigo del esposo, y que en estas cosas que estaban aconteciendo él se estaba gozando. Él dijo que su gozo estaba cumplido porque veía que precisamente el Mesías estaba creciendo, estaba tomando el lugar a lo que vino al mundo. Así que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testifica que Elohim es veraz. Porque el que Elohim envió, la palabra de Elohim habla. Pues Elohim no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene Zoe eterna, vida eterna. Pero el que rehúsa, y dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Aquí Juan, como les decía, le está dando el lugar que él entendía que debía darle al Mesías, y que en este mismo orden, en el capítulo 4, precisamente dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yehoshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yehoshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, aquí él muestra igual que como decir, dándole el lugar que le correspondía a Juan para no entrar, porque ambos representaban el reino de Elohim, ambos estaban, como decir, sirviendo al reino de Elohim, sirviendo al Padre, y por supuesto no hay conflicto de intereses como a veces se observa en nuestro mundo real, como se observan la rivalidad y los conflictos de intereses en todos los sistemas que conocemos, en el sistema social, en el sistema político, en el sistema religioso. De manera que el Mesías pues se va de Judea y vuelve de nuevo a Galilea. Y dice que en el camino a Galilea
le era necesario pasar por Samaria. Le estábamos diciendo que Samaria era la representación de todos los hijos de Israel que estaban dispersos, que de algún modo habían perdido su identidad y que estaban en adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque no adoraban al Elohim de Israel, sino que se habían separado. Es por eso que el Mesías, conociendo toda esta situación y por supuesto sabiendo que no solamente esta mujer representa esa posible esposa, esa novia que él vino a buscar y que no estaba preparada, porque precisamente estaban adorando a otro Dios, no, como decir, no estaba preparada para recibirle, y llega a este lugar conociendo la necesidad espiritual y también la necesidad humana de esta mujer, pues se encuentra con esta mujer, una mujer que por supuesto Samaria era un territorio donde por los conflictos religiosos que habían, pues judíos y samaritanos no tenían una buena relación. Ya de hecho, ver a un judío en territorio de los samaritanos ya era algo, como decir, no normal, algo anormal. Pero más que eso, el Mesías, al tener un encuentro visual, tener un encuentro cercano con esta mujer, le dice: dame de beber. Es decir, que aquí él rompe con dos palabras, dame de beber. Con dos palabras rompe la separación, rompe las paredes que lo dividían a judíos y samaritanos, rompe los cerrojos, quebranta los obstáculos que el Nahas en su astucia había levantado para que esta reconciliación no se diera, es decir, para mantener la enemistad entre judíos y samaritanos. Esto por supuesto aplica a la vida normal, donde una diferencia el Nahas la usa precisamente para seguir levantando paredes que dividen a los hombres, y usa muchas barreras, muchas maneras de dividir, de mantener a los hombres divididos, irreconciliables, donde no encuentran un lenguaje, como decir, para poder comunicarse y para poder llegar a acuerdos. Eso lo vemos constantemente en el mundo, donde hay conflictos de todo tipo, porque en los conflictos actuales no podemos hablar solamente como conflictos bélicos, como conflicto de guerra, sino que detrás está el conflicto social, el conflicto político, el conflicto militar, el conflicto religioso, porque se mueven muchos intereses de ambos, es decir, de los participantes en el conflicto, se mueven muchos intereses, como decir, intereses geopolíticos, pero también intereses georreligiosos, porque para nadie es un secreto que la religión trata de expandirse, que cada cual, como decir,
el cristianismo se expande y tiene su estrategia de expansión en el mundo, pero también el régimen de los ayatolás, en este caso de Irán, tiene una estrategia para expandirse en el mundo. Los musulmanes tienen una estrategia para expandirse también en el mundo. El judaísmo tiene estrategia para expandirse en el mundo y hacer, como decir, conversos de las diferentes ramas al judaísmo. Es decir, todo eso está ocurriendo en el mundo, y que por supuesto, cuando hay una guerra, los territorios quedan, eso no es de ahora. Roma era el imperio que dominaba en toda Judea, en todo lo que era el territorio prácticamente de Israel. Roma era quien el poder político, social, pues lo tenía, y además controlaba el poder religioso. Así que todas estas barreras estaban presentes, y por eso el Mesías, con dos palabras, a veces, hermano, no es tanto las palabras, sino la que usa el Mesías para poder llegar a la, como decir, la palabra de Elohim es la que convence. La palabra de Elohim revela la condición de la persona, del hombre, y a veces en la condición de un hombre revela la condición de una nación, revela la condición del hombre en el mundo. Eso son cosas que debemos tener presente a la hora de testificar en la palabra de Elohim. Así que en estas dos palabras, dame de beber, el Mesías estaba rompiendo con todas las barreras que el Satán había levantado para mantener viva la enemistad entre judíos y samaritanos. Pero como decir, él es el esposo, él es el novio que viene buscando la reconciliación con la novia, a pesar de que ella ha sido infiel. Y en esta mujer samaritana, eso es lo que estamos mirando, la infidelidad que hubo dentro de el pueblo de Israel. Y dice, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Es decir, que ella pone enseguida la situación que había. Sin embargo, el Señor le dice, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dijo la mujer, Señor, es decir, que ya él le despierta el interés, le despierta, como decir, para poder mantener una conversación ya fuera de la división, fuera del odio, fuera de las barreras que existían. Y le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Dos grandes dificultades para que no hubiera reconciliación, es decir, la herida, la ofensa que habían entre judíos y samaritanos era tan profunda que era imposible sacar del corazón de ambos pueblos, sacar esa, como decir, sangre coagulada. Por supuesto que hay una profecía que habla acerca de los dos palos donde se unen, el palo de Efraín y el palo de Judá se unen
y conforman un solo palo en la mano del Señor. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus ganados? Es decir, aquí vemos la tradición de esa mujer. A pesar de que estaban separados, ellos mantenían una tradición en su corazón de aquellas cosas, el recuerdo de Jacob y de los beneficios que trajo Jacob, por supuesto. Respondió Josué y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Fíjese, hermano, hay quien cree que la fuente del agua de vida eterna es el hombre, es un siervo. No, hermano. El único que da esa agua es Él. Del único que salió el agua de vida es de Él cuando fue traspasado. Si bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Ahí está hablando el Padre. Tenemos que entender el lenguaje. Será en él, ¿en quién? En el Hijo. Será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuándo eso sucedió? Cuando el Hijo fue traspasado. Le dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Josué le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Mire, hermano, estas palabras del Mesías son importantes entenderlas. Y le voy a hablar a los líderes. Le voy a hablar a aquellos que de algún modo le sirven a Dios. Fíjense que el Mesías, antes de continuar comunicándole la palabra de Elohim, le dice, ven, ve y llama a tu marido y vuelve. Número 1, el Hijo de Elohim vino al mundo a deshacer las obras del diablo. Lo primero que el diablo rompió, que el Satán rompió, que el Nahas rompió, la serpiente antigua, fue el orden de la familia, el orden entre el hombre y la mujer, el orden que que Elohim había establecido en la creación. Eva, desobedeciendo el mandato de Adán, comenzó a tener una relación con el Nahas, y por supuesto que recibió el consejo del Nahas y desobedeció el consejo del marido, que venía de un mandamiento que Elohim le había dado a Adán cuando le dijo, no comas del árbol. Sin embargo, para los que creemos en Dios, para los que creemos en el Hijo de Elohim, sabemos que Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano, no es posible que usted esté teniendo una relación espiritual, cualquiera que sea, sin decirle a esa mujer casada, ve y busca a tu marido. Mire, hermano, esto es más profundo de las cosas que yo le pueda decir, pero lo que estoy diciendo es, número 1, que una mujer cuando sale de su hogar a buscar como decir, la palabra de Elohim en otra persona, cuando le llama pastor a otra persona que no sea su marido, cuando no recibe de la boca de su esposo la palabra de Elohim y va a otra persona, hermano, y esa persona lo admite
sencillamente no estamos, como decir, no estamos reflejando que caminamos como Él caminó, que somos imitadores de Él. Si Él es el Mesías y le dice a esta mujer, ve y busca a tu marido, por supuesto que la mente humana, hermano, y lo voy a hablar claro, porque estoy aquí para decir verdades. Cuando una mujer sale de su casa casada a lo que le llaman ellos la iglesia, donde allí tiene un pastor, y ese pastor no le dice, ¿qué haces aquí sola? Ve y busca a tu marido y ven acá. Pues sencillamente allí está sin decirle nada y comienza una relación de pastor con una mujer casada, dándole órdenes y mandamientos cuando esa mujer no le pertenece. Hermano, debemos de reflexionar. A veces hacemos las cosas inconscientemente y tenemos que decirla. Ayer oí por arriba una predicación de una mujer en YouTube, o creo que fue en Facebook, donde decía que si la mujer estaba casada con un hombre que no iba a la iglesia, con un hombre que representaba un obstáculo para la vida espiritual de la mujer, que no la dejaba desarrollar sus dones, desarrollar sus talentos en la vida espiritual, que sencillamente se separara de ese hombre. Mira, hermano, por eso es que estoy diciendo esto, porque lo que veo, hermano, es la ignorancia y el desconocimiento que hay de la palabra de Elohim. Y eso lo vemos desde Génesis, que Eva, quebrantando el mandamiento no del hombre, de Elohim, fue y comenzó, porque se le dijo, ni siquiera te acerques al árbol. Sin embargo, la mujer se acercó, empezó a oír el consejo del Nahas. Conozco todos los argumentos que se puedan levantar acerca de lo que estoy diciendo. Esa es la casa de Dios, ese es mi pastor puesto por Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios, como dicen ellos, la palabra de Elohim para mí está por encima de todo y es la que debemos obedecer. Pero aquí está lo que le dice el Mesías a esta mujer: ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora miren lo que ella dice. Hablé en el plano de la realidad de hoy, de la realidad que tenemos muchos hoy. Por supuesto, detrás de esto hay muchas cosas, hermanos, que se mueven en los corazones. Muchas cosas que se mueven en los corazones y que solamente demuestran la ignorancia y el desconocimiento y la desobediencia intrínseca que hay en los corazones acerca de la palabra de Elohim. Es por ello, hermano, que hoy la familia está tan destruida. Es por ello que hoy la familia son un desastre, cada vez peor. Los hijos son un desastre. La familia está siendo destruida, como decir, los vientos que soplan en contra de la familia vienen de diferentes partes, desde el punto de vista espiritual, familiar, la desunión, la guerra, la discrepancia, terrible. Y cada día se agudiza más, hermano. Pero es precisamente porque, número uno, el hombre no se pone en el lugar que le corresponde por la palabra de Dios.
Y número 2, la mujer debe de jugar su papel en el hogar y como esposa. Y cuando esos dos que son, por supuesto que la cabeza, como dice, la cabeza en todo hogar primeramente debe ser el Señor. Es la cabeza de todo varón, como dicen. No, el Señor es la cabeza de todo varón. Pero no es lo que vemos. No es lo que vemos con nuestros ojos. A veces llegamos a lugares y es la mujer la cabeza del hogar. Hay que decirlo así. Y no es que yo sea, como decir, machista. Pero ambos tienen su papel dentro del hogar. Pero por encima de todo es que cada uno debe sujetarse a la palabra de Elohim, a lo que está escrito, a lo que está dicho, a lo que Elohim dijo, al ejemplo que nos dejó el Mesías. Por eso ella le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, el cual nos aclarará todo. Pues le está aclarando, le está diciendo, ve y busca a tu marido para yo poderte seguir aclarando. Vamos a coger el orden. Primeramente vamos a situarnos en el orden bíblico, en el orden que Elohim hizo la creación, para poder ver los resultados de nuestras peticiones, para poder tener paz en nuestros hogares. La mujer deja el hogar, los hijos, el esposo, a hora del día, a hora de la noche, a congregarse a un lugar. Hermano, eso no está puesto en ninguna Biblia. Eso no está dicho en ningún lugar. Y han cogido que no dejen de congregarse. Mira, hermano, lo que pasa es que no quieren profundizar cuando se dijo no dejando de congregarnos. Es la comunión que hay que tener entre los hijos de Elohim. Comunión. Partimiento del pan y en las oraciones. Eso es a lo que Elohim nos mandó, a tener comunión los hermanos, a proveernos en las necesidades y ayudarnos en las oraciones uno con otros. Pero aquí también va otro trasfondo, para no continuar porque no es el tema, pero es importante decirlo, porque el que cree en Elohim y créala y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que cree en Elohim y que lo ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ella le dice, bien has dicho, respondió la mujer, no tengo marido. Y Josué le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estamos hablando de la palabra del Hijo de Dios. No estamos hablando de mi palabra. Estamos hablando de la palabra del Hijo de Elohim. Y le está diciendo a esta mujer, bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Esta pudiera ser la condición ciertamente de esta mujer y que quedó revelada, porque Judas quedó revelado como ladrón. Quedó revelado, no como decir, cuando se hablaba de Judas que estaba robando, no se le acusaba de frente. Y a esta mujer él no le estaba acusando de frente, pero sí le estaba revelando la condición que tenía, pero que esta misma condición de la mujer refleja el adulterio espiritual que ha tenido el pueblo de Israel. Que ha tenido el pueblo de Israel, fundamentalmente las tribus representadas por Samaria, por Efraín, las 10 tribus que fueron dispersas en el mundo. Pero bueno, porque siempre hubo un resto, un remanente de Judá que quedó siempre dentro del territorio
de Judá y demás. Pero 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es el tuyo, es decir, 6. Estos maridos, cuando estudiamos la historia del pueblo de Dios como pueblo, de las tribus que fueron conformadas desde que Jacob entró a Egipto y salió de Egipto, que es cuando se conforma el pueblo de Israel, pues estos 5 maridos que han influido en la vida social, en la vida política, en la vida religiosa, están Egipto, Asiria, número 2, Babilonia, número 3, los medo-persas, que fueron una dualidad, pero representó un imperio, es decir, la unidad de 2 naciones que representaron un imperio que se interrelacionaron con Israel, los medos y persas. Número 4, Grecia. Número 5 y número 6, Roma. Roma, el imperio romano, era el marido que tenía, el imperio romano era el marido, el 6º marido que tenía Israel y que no era su marido. Es decir, ahí están los 6 maridos que Israel como nación ha tenido y que han influido y que de algún modo todas esas tradiciones y costumbres de esas naciones, de esos imperios, de la relación de Israel con estos imperios, pues han salido tradiciones, costumbres que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y que aunque estas palabras que el Mesías le está diciendo a esta mujer reflejan su condición, también reflejan la condición del pueblo de Dios. Porque el Mesías está hablando en términos personales, pero también proféticos. Él está hablando a una mujer, pero le está hablando a la creación. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a cada mujer, a cada hombre que prestamos nuestros oídos. Porque, como dijo Juan, que Él es la voz de uno que clama en el desierto. Así que, hermano, la voz del Mesías todavía está clamando en el desierto de este mundo, revelando nuestra condición, revelando que estamos perdidos, como se lo dijo a Nicodemo, la condición espiritual en que estamos, que tenemos que nacer de nuevo, guardando, hermano, tradiciones, guardando, como decir, recuerdo de relaciones anteriores y no dejando atrás, como esta mujer hizo, que dejó su cántaro y fue a ver a los hombres de Samaria, y por supuesto considero que ella fue y obedeció la palabra que el Mesías le dijo: anda, ve y busca a tu marido. Espero que ese haya sido, porque cuando ha quedado revelado esto aquí, es porque esta mujer no solo se arrepintió, sino que fue una testigo de la palabra del Mesías. Así que, hermano, es la condición de esta mujer y es la condición que tiene todo el pueblo de Dios. Es la condición que tenemos hoy. Todavía Roma está imperando. ¿Cuál es? Los evangelios, la manera de vivir el evangelio, hermano, es conforme a Roma, conforme a las cosas que el Mesías nos dejó. Así que ese 6º marido todavía está vigente, hermano. Todavía la novia no está preparada. El Señor dijo: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen su juicio. Así que Babilonia también de algún modo está presente. Muchas de las cosas que revelamos hoy, nuestra manera de creer. Por eso, la vida eterna consiste en que conozcamos a Elohim, el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a su Hijo al que Él envió. ¿Para qué? Para que desechemos todas aquellas cosas, hermano, con que nos hemos contaminado y nos presentemos delante de Él como dicen,
santos y sin mancha delante de Él, porque estamos ordenando nuestra vida conforme a su voluntad. Creo que es y debe ser la voluntad de cada creyente conformar su vida, porque si creemos en Elohim y hacemos lo que nos da la gana, adulteramos, obedecemos a cualquiera y no a la palabra de Él, entonces no somos creyentes, hermano. Por supuesto, tenemos que ser realistas con nosotros mismos. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos. Que la paz, hermano, y la paz de Elohim que estuvo con esta mujer para revelarle su condición y llevarla al arrepentimiento, esté también con todos nosotros hoy para revelarnos nuestra condición y llevarnos al arrepentimiento y reconciliarnos con aquel que nos ama, con aquel que nos amó hasta el fin, con aquel que se dio por nosotros, con aquel que, sabiendo que hemos adulterado, que hemos tenido relaciones adúlteras, ahora nos está llamando a una reconciliación por medio de su Hijo.